Cosa curiosa, hay pocos salmos y uno de estos es que no aparece ninguna dedicatoria. Algunas versiones quitan las dedicatorias, otras versiones las ponen como que aparte del salmo, pero hemos visto que realmente la dedicatoria forma parte de ese inicio. En algunas versiones ponen la dedicatoria como si fuera un versículo. Hay estas versiones que usan, la Nácar Colunga, por ejemplo, lo hace así, entonces a veces el desfase de los versículos entre una versión y otra no corresponde, el 6 de uno es el 5 del otro, por eso, ¿no? Pero bueno, curiosamente en este salmo no aparece ninguna dedicatoria. Sin embargo, ¿mande? Sí, eso es algo que no es una dedicatoria original, sino que es, en ciertas ediciones modernas se han puesto, inclusive en medio de los capítulos, algunos títulos, y eso pues, básicamente se hace para que tú lo puedas tener una idea de lo que viene adelante y puedas también encontrarlo fácilmente. Y efectivamente, ahora que habla de la oración del anciano, sí es muy, sí hace referencia a esto, este salmo, ¿no? Y especialmente vemos como en el versículo 9, es un salmo muy hermoso, muy alentador. Dios honra todas las etapas de la vida. Y Dios honra de una manera muy especial la etapa de la ancianidad. A diferencia de pues, toda la filosofía en la actualidad, de cómo es el trato para los ancianos. El anciano se tiene muchas veces olvidado, se tiene muchas veces, las personas dicen, sí, ya, sí, yo entiendo, sí, papá, sí, mamá, pero realmente hay un versículo que a mí me encanta y lo recordaba mucho con mi papá, porque mi papá tenía el pelo muy canoso, y decía, delante de las canas te inclinarás. Y ese más algo muy hermoso de ese valor que Dios tiene en la vida de la gente que ya ha vivido muchos años, ¿no? Con su experiencia y más, porque tú puedes decir, bueno, la vida se vive de muchas formas, ¿no? Y encontramos desgraciadamente muchos ancianos que solamente se están quejando y quejando y quejando. Y bueno, de alguna manera es las experiencias que tuvieron, ¿no? O que abren la boca y simple y sencillamente es para hablar de cosas amargas, ¿no? Ajá. Sin embargo, qué hermoso es poder encontrar un anciano que te pueda hablar de su experiencia con Dios desde su juventud. ¿Tú conoces a alguien así? Hay varios. Y realmente yo creo que ese es un deleite. Por eso Dios dejó a los ancianos que tuvieran más tiempo con los nietos para poderlos enriquecer mucho y ayudarles a los papás en esa educación, ¿no? Como lo hemos visto aquí, ¿no? Entonces, me impresiona, dice, bueno, hablando un poquito más de la dedicatoria, dice, algunos estudiosos piensan que precisamente por no tener una dedicatoria, este salmo es una continuación del anterior. ¿Se acuerdan que ya habíamos visto un par de salmos? Me parece que era el 42 y el 43, que uno estaban divididos, pero era un salmo completo. Realmente no se tienen muchas pruebas de esto, ¿no? Ahora, en la traducción Septuaginta, ustedes han oído de esa traducción, de la Septuaginta. Bueno, es una traducción que se hizo aproximadamente 150, 200 años antes de Cristo, de que se reunieron 70 sabios hebreos, los reunió un gobernante griego, y entonces tradujeron la Biblia al griego, y muchas traducciones del Antiguo Testamento están basadas en esta Septuaginta. Bueno, en esta Septuaginta aparece una dedicatoria de David para los hijos de Jonadab y los primeros llevados en cautiverio. Probablemente que esta dedicatoria se haya puesto después,
pero pues alguna referencia tenían estas personas que estaban más cercanas al rey David que a lo que estamos ahora nosotros, ¿no? Calvino, por ejemplo, él afirmaba que este salmo era de David. Y bueno, pues podemos encontrar este salmo por su posición en el que está. Acabamos de ver salmos de David, el anterior, el 70, y el 72 es una dedicatoria a Salomón. Ajá. Y además por el estilo del salmo, podemos decir que es muy probable que sí venga de la pluma de este siervo de Dios, ¿no? Y bien, pues, realmente, como les decía, este salmo es de gran consuelo. Con este salmo Dios nos enseña que todas las etapas de la vida son importantes, pero especialmente cuando tú ya has vivido años, ya estás aparentemente retirado. ¿Ah? Para Dios no estás retirado. Ese es un punto muy importante. Para Dios nunca te jubilas. Siempre hay algo que hacer. Siempre hay algo por delante. Aun si te faltara un año de vida, hay algo por delante. Aun si te faltaran 6 meses. Ajá. Entonces, en este salmo David también habla de sus experiencias de la juventud al lado de Dios. Y que es hermoso saber que a pesar de que, porque este es un salmo de aflicción, porque David le pide a Dios que lo salve de la aflicción en la que él está. Y recordando un poquito la vida de David, encontramos cómo David vivió en su juventud aflicciones, la persecución de Saúl. Vivió en su vida ya madura la persecución de su propio hijo. Yo creo que no puede haber algo más doloroso que tener esto, ¿no? Y aún en sus últimos años estuvo batallando porque gente quería arrebatar el reino, ¿no? El mismo hijo, otro hijo de David, ¿no? Entonces, él está hablando de que él está padeciendo una prueba. Sin embargo, todo el bagaje y todas las experiencias que tuvo desde su juventud lo lleva a afirmar su fe en Dios. La verdad es que yo le pido a Dios que nos lleve a aprender mucho de la vida de este maravilloso siervo de Dios. Y sobre todo, ya sea que seas joven, ya sea que no seas tan joven, pero de alguna manera que este salmo nos pueda hablar a nuestro corazón. Aquí David hace un resumen de su vida, con más sabiduría, con más entendimiento de lo que es de la fe de Dios. Y nos recuerda mucho aquel resumen muy famoso que hizo Pablo de su vida en el 2 de Timoteo. Ajá. 3 versículos especialmente, pero 2 Timoteo 1:19. 1:12, perdón. Voy a tomar un poco de agua porque... Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es provechoso para guardar mi depósito para aquel día. Acuérdense esta palabra de no me avergüenzo. Ajá. Y la vamos a ver ahorita en el Salmo. 2 Timoteo 4, de versículos 6 al 8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Fíjate, podrás tener el achaque que quieras, podrás tener el problema que quieras, pero aquí Pablo nos habla de 3 cosas muy importantes en este versículo, que es, podrás haber tenido la pérdida que quieras, pero hay 3 cosas. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Algún día vas a acabar la carrera de tu vida, pero ¿cómo la acabas? Habiendo peleado la buena batalla, vas a pelear batallas, pero ¿la peleaste de la buena forma? ¿Y has conservado tu fe? Ese es un punto muy importante, dice. Y además dice aquí, con esa esperanza que tenía, imagínate un Pablo en la cárcel, en las condiciones que estaba en la cárcel, y con expectativa de que dentro de pronto, pues él ya iba a ser
no solamente estaba preso injustamente, sino en poco tiempo él iba a ser muerto, él iba a ser ejecutado. Ajá, porque decía la primera parte, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Entonces, la segunda parte de estos versículos dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hijo, qué hermoso es poder recibir al Señor teniendo esa confianza que tenía Pablo. No se jactaba delante de él. Acuérdense que los ancianos que tenían sus coronas en el Apocalipsis la iban a echar a los pies del Cordero. Sin embargo, qué hermoso saber y tener esa certeza de que Dios diciendo, bueno, aunque hayas vivido cosas duras y aunque tu fin aparentemente en el mundo no es el mejor fin, imagínate el fin de un ejecutado, tus últimos días en la cárcel, bueno, no porque era malhechor, sino porque hablaba, porque estaba, por lo que representaba a él, ¿no? Imagínate decir, pero sin embargo estoy contento porque he hecho lo que Dios ha tenido que hacer en mi vida. He llegado a la meta. Ajá. Y bueno, pues, realmente, a través de este salmo vamos a entender que no importando la etapa de nuestra vida, si ya aún nos encontramos con fuerzas debilitadas por el paso de los años, Dios siempre estará con nosotros y nos dará consuelo para vivir y la gracia necesaria para vivir cada etapa de nuestra vida. Bien, pues vamos a empezar a leerlo. Oscar, ¿quieres leerlo, por favor? ¿Todo? No, perdón. No, no todo. Vamos a leer del 1 al 4. Perdón, tienes toda la razón. Oh Señor, a ti acudo en busca de protección. No permitas que me avergüence. Sálvame y rescátame, porque tú haces lo que es correcto. Inclina tu oído para escucharme y ponme en libertad. Sé tú mi roca de seguridad, donde siempre puedo esconderme. Da la orden de salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío, rescátame del poder de los perversos, de las garras de los crueles opresores. Bueno, esta es una de las primeras partes que vamos a ver, en donde del versículo 1 al 4 el salmista va a suplicar por ayuda. Ajá. Y ¿qué versión no leíste, Oscar? Nueva traducción viviente. Ok. Hay cosas muy interesantes de esa versión que tú tuviste ahí. Y bueno, pues empezamos este salmo con una declaración de confianza en Dios. Bueno, la primera parte es del 1 al 4. Vamos a ir, como son 7 partes, prefiero mejor que las vayamos viendo conforme las vayamos estudiando, porque la siguiente parte viene siendo de los versículos 5 al 8. Entonces, para no atosigarlos con tanto para que anoten, entonces de esta primera parte el salmista suplica por ayuda. Sin embargo, a pesar de que el salmista está suplicando por la ayuda, ve lo que dice el primer versículo: en ti, Jehová, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. Bien, aquí el salmista empieza con una palabra de confianza y también conjugándola en un verbo en donde es una decisión que él ya ha tomado, pero que no la deja en el pasado, sino que la sigue tomando. En ti me he refugiado. Y verdaderamente podemos ver la vida de David como una vida en donde él siempre se había refugiado en Dios. La palabra que se utiliza para en este momento en refugiado, ¿cómo dice la NTV? La primera, ¿en ti he confiado o en...? Oh Señor, a ti acudo en busca de protección. En busca de protección, refugio. Hay una palabra hebrea que se llama Jasa, que es con K-J-A-S-A, en donde significa confiar o refugiarse.
En otras versiones dice Dios, en ti me he asegurado, en ti he confiado. Entonces, fíjate que aquí se puede tener una imagen muy hermosa de lo que es el Señor, de lo que fue el Señor para la vida de David. De hecho, en el versículo 3, vamos a hablar de roca, pero esta palabra Hasán nos habla de esas funciones que tiene una gran roca o una gran peña, en donde en una gran roca te puedes tú parar, puedes tú cimentar, puedes tú tener puesta tu confianza, tener, digamos, es un buen suelo para construir. Pero también en las rocas existen las cuevas, en donde te puedes refugiar. Y vaya que David ya tenía experiencia en ese sentido, ¿no? Entonces, en él se puede confiar y refugiarse. Así que nosotros, el Señor, y sabemos que en el Nuevo Testamento, remitiéndonos a Jesús, habla de que el Señor es nuestra roca. Es como lo entendemos de una manera muy amplia. ¿Por qué? Porque es una roca en donde nos podemos apoyar, pero a su vez es una roca en donde nos podemos refugiar. A salvo de los ataques del enemigo. La seguridad en nuestras vidas no va a estar por la falta de problemas que tengamos, porque aparentemente todo se vea tranquilo. Muchas veces, cuando sabes que estás en batalla, los momentos de quietud luego pueden ser los más tensos, porque no sabes cuándo viene el ataque, ¿no? Pero no te preocupes, ya sea que estés en momento de quietud o en momento en donde la batalla esté lo más fiero, Dios tiene para nosotros el ser ese refugio. Pero además, dice versículo, no sea yo avergonzado jamás. ¿Sabes? Yo creo que un temor grande que tenemos nosotros en nuestras vidas como cristianos muchas veces es el ser avergonzados de nuestra propia fe. Que de repente alguien nos ponga en cierta evidencia de qué nos ha servido tener fe o de qué nos ha servido vivir lo que estamos viviendo. Y ese es un ataque muy fuerte. Hay que acordarnos de algo, hay batallas. Y hay batallas en donde se ponen más fuertes y hay batallas en donde nosotros podemos ver cómo nuestra sabiduría, nuestros conocimientos, nuestra propia fuerza es sobrepasada. Pero aún en esas batallas, aunque aparentemente podamos estar avergonzados, tenemos que confiar en que la batalla no es nuestra, sino del Señor Jesús. Y que, final de cuentas, Él es el que da el testimonio y es el que pone orden en todas las cosas. Vemos la vida de Jesús. Como llegó un momento, a mí no me hubiera gustado estar ese día. Habiendo creído en Él, no me hubiera gustado ser ese día uno de sus discípulos. Porque tenían un maestro que había sido vencido, un rey que aparentemente había sido derrotado, que finalmente los poderosos lo habían agarrado y lo tenían como un guiñapo, alguien muy débil, como si fuera un trapo ahí crucificado, débil, sangriento. Sin embargo, esa aparente vergüenza y confusión terminó siendo lo más glorioso del mundo. Y realmente, si el Señor enseñó esto, que hubo momentos en donde aparentemente era derrotado el reino de Dios, pues esto lo usa para nosotros poder afirmar en nuestra fe y decir, Dios, a pesar de las pruebas que estoy teniendo, a pesar de las contradicciones en mi vida que pueda yo estar pasando, Dios, tú tienes adelante una victoria. Tú tienes, así como tú tuviste después de esa muerte, tuviste esa resurrección gloriosa y el reino de Dios se esparció de una manera increíble, así también, pues tú tienes esa victoria para mí. Pero, ¿vas a guardar la fe? Como dice Pablo a Timoteo. Ese es un punto muy importante. ¿Vas a pelear la buena batalla? Confórmate con pelear la buena batalla. Bien. Dice,
Salmos 34:5. El Salmo 34 es de los salmos que más me gustan. Dice, los que miraron a él, o sea, a Dios, fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Y el Salmo 9:10 también es un salmo muy hermoso. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. El que espera en él no será avergonzado, a pesar de que pueda sufrir algunas pequeñas vergüenzas, ¿no? Algunas pequeñas aparentes derrotas. ¿Sí? Porque si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo, ¿no? Exactamente. Tenemos que pasar por eso. Y además te das muchas veces cuenta cuando a veces eres vapuleado en una batalla y eres avergonzado y te das cuenta, Dios, también a través de esto me acabas de descubrir que estoy fallando en fe, que a lo mejor estoy poniendo mucho mis ojos en mí, estoy confiando en mí. Y entonces, pues de esa manera, gracias, dice, como veíamos en la vez pasada el versículo del Salmo 119, bueno me es haber sido humillado para aprender tus estatutos, ¿no? Y bien, pues, el segundo versículo dice, socórreme y líbrame en tu justicia, inclina tu oído y sálvame. Bien, y vamos a pasarnos directamente al 3. Sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Bien, salud. David sigue diciendo acerca de socórreme y líbrame en tu justicia, Dios. ¿Sabes? Con el paso de los años, David, aunque sabía que Dios lo iba a socorrer, porque lo había socorrido muchas veces, pero él seguía pidiendo esto delante de Dios. Pero además decía, líbrame en tu justicia. ¿Sabes? Cuando pasa algo que se sale de nuestro entendimiento, ¿sabes lo que muchas veces tendemos a pensar de Dios? Que es injusto. Pero ¿cómo Dios permitió esto en mi vida? ¿Pero por qué? Y a veces puede ser un pensamiento muy sutil. Sin embargo, aquí me impresiona, David dice, líbrame en tu justicia, porque yo estoy seguro que por tu justicia vas a librarme. Porque tu justicia me va a enseñar y me va a terminar librando delante de esta situación que estoy pasando. Y volvemos de nuevo, dice, volvemos de nuevo a aquella parte que nos habla de una roca. Sé para mí una roca de refugio a donde yo recurra continuamente. Gracias a Dios, y lo hemos repetido muchas veces esto, gracias a Dios porque nos muestra muchas veces nuestra debilidad. Y ahora es cuando entiendes por qué, como decía el apóstol Pablo, cuando eres débil entonces eres fuerte. Porque cuando somos débiles podemos acudir a la roca de refugio. Y en la roca somos fuertes. David tenía conocimiento de algunas grutas de allá de Judá y no eran como la de Cacahuamilpa, ¿no? Así turísticas e iluminaditas, ¿no? Sin embargo, en ese lugar frío y hostil, como muchas veces es un lugar frío y hostil nuestra prueba, podemos encontrar ese lugar de refugio en Dios. Ajá. Hay una parte que me encanta de este salmo, en donde dice precisamente el último versículo, en la última parte del versículo 3, que dice, tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. ¿Cómo lo dice la versión NTV, Oscar? Sé tú mi roca de seguridad, donde siempre puedes esconderme. Da la orden de salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Bueno, en este caso, David le pide a Dios que dé la orden. En esta situación, en esta parte, dice, tú has dado mandamiento para salvarme. Y a mí me gusta mucho esa parte porque
tú puedes tener la certeza de que siempre la voluntad de Dios en toda prueba va a ser salvarte, sacarte adelante. Él no quiere que tú mueras aplastado por la prueba. Él no quiere que seas un espectáculo para que la maldad gane terreno, sino al contrario, Él ha dado ese mandamiento para salvarte. Ahora, sabemos que Dios en todas estas cosas va más allá de nuestra propia vida, porque Dios no nos garantiza nuestro bienestar y nuestra vida aquí en la tierra. Él lo puede tener, pero muchas veces Dios en su voluntad y en su sabiduría tiene que tú pases alguna situación y aún hasta que tú puedas perder la vida. Pero yo me puedo ver como, yo no sé si Esteban el mártir, pensó en este salmo. Sin embargo, algo muy parecido hizo el Señor momentos antes, en su parte más cruda de la prueba, cuando Esteban estaba teniendo toda esa asamblea contraria a él, de gente muy poderosa, pelando los dientes, crujiendo los dientes contra él. Y en ese momento más duro, él vio abrirse los cielos y vio al Padre y al Hijo, quizás con una mirada de aprobación, diciéndole, Esteban, tú ya estás salvado. Esteban, tú ya tienes la victoria. Y vaya que ese testimonio él murió de una manera gloriosa y el Señor estuvo con él para fortalecerlo. Pues sí, el Señor había dado ya un mandamiento. Y aún, muy probablemente, nosotros vemos una muerte muy cruenta, el ser apedreado, pero muy probablemente Dios le haya dado toda la gracia. Más bien, no probablemente, seguramente Dios le dio toda la gracia para resistir eso que tenía que resistir. En eso consiste la salvación de Dios, va más allá de la vida, más allá de la muerte, ¿no? Y por último, dice el Salmo 91, 11 al 12, también hablando de cómo Dios te rescata. Ahora, aún así, Dios en nuestra vida diaria nos rescata en muchas cosas y constantemente está dando mandamiento para salvarnos, ¿no? Y aún así dice, por ejemplo, el Salmo 91 del 11 al 12, pues a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Bueno, vamos a ver el versículo 4 y último de esta parte. Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y de la mano del perverso y del violento. Bien, aquí te habla como de una progresión. El impío, perverso y violento. Líbrame de todos ellos. ¿Sabes qué? Así como la vida de santidad tiene una progresión para arriba, la vida de pecado tiene una progresión para abajo. Lo hemos visto muchas veces desde el Salmo número 1, ¿no? Que, a ver, ¿quién se acuerda quiénes eran los diferentes grados de maldad, ¿no? El camino de... necio, el pecador. Bueno, eso era lo de Proverbios, pero en el Salmo número 1. Mírame. Bienaventurado que no estuvo en consejo de malos, en camino de pecadores, y en silla de escarnecedores. Que nos hablaba primero de consejo, nos hablaba de camino y después de silla. Y también esto, cómo habla del simple, del necio y del escarnecedor. Y entonces, así de esta manera nos habla de esto de una manera muy clara. Impío, perverso y violento. Fíjate que hay 3 palabras en hebreo, 3 raíces hebreas que nos hablan de estos 3 estados de maldad. La primera, para hablar de los impíos, habla de malos.
para hablar de los perversos, habla de los distorsionados también. Y esta me da mucha risa, dice, y para hablar de los violentos, los habla como de fermentados. Ajá. Sí, la misma palabra para violento es fermentado, qué curioso, ¿no? Ahora, malo. Y el impío, ¿qué entendemos por impío? Impío es aquel que no busca a Dios, ¿verdad? La maldad comienza por no buscar a Dios. Ajá. Bueno, sabemos que la maldad la tenemos en nosotros, pero ¿cuál es el problema? Que no busques a Dios. Bueno, el no buscar a Dios no te va a dejar en un punto neutral entre los piadosos y los impíos, sino necesariamente va a haber una fuerza que te va a atraer a hacer lo malo. Y lo siguiente viene lo distorsionado. Ajá. Así como el consejo de malos, si tú lo escuchas, no te vas a quedar así nada más, sino necesariamente si tú escuchas un mal consejo, tú vas a empezar a caminar por un mal camino. De la misma manera, aquel que empieza por no buscar a Dios, va a empezar a tener una vida, va a ser perverso. Un camino pervertido es un camino desviado, es un camino distorsionado. También esto te habla no solamente de un camino, sino de una vista. Si tú consientes el pecado en tu vida y si tú no dependes de Dios, tu vida tu visión se distorsiona. Y no tenemos idea cuál sutilmente el pecado distorsiona tu visión. ¿Sabes cómo sabemos cuando estamos distorsionados por algún pecado que nos hagamos o alguna situación que nos hayamos tragado en nuestra mente? Cuando lees la palabra o eres enfrentado a una enseñanza, ¿no? Entonces aprovecha ese momento para que Dios permita que corrijas. Sin embargo, pues la impiedad, que es la maldad, te lleva a la perversión o a la distorsión. Y fermentado, habla de violento, de fermentado. Bueno, violento es una persona que es, lo ves como alguien iracundo, como alguien, pero es alguien que ya empieza a tomar decisiones basado en esa maldad, basado en sus pasiones. La violencia sale porque sale de las pasiones, y no son pasiones hechas por Dios. Mejor dicho, no son son pasiones que no son controladas por Dios. Ajá. Como dice, la ira de Dios no obra la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y entonces, pues, ¿qué pasas a final de cuentas? Pues te fermentas, ¿no? Un poco de levadura leuda toda la masa. No pienses que cuando tú pecas en un área, tú vas a poderle poner un cerco ahí y decir, bueno, pecado de esta área no te salgas, ¿no? ¿No sabes qué? Así como una levadura, o peor, como un cáncer, va a empezar a atacar otras áreas de tu vida. Y aún en las áreas en donde podrías estar más firme, se van a leudar. Saúl no fue un hombre de Dios, pero tenía cierto celo religioso y ciertas decisiones las tomó bien. En una ocasión, él fue muy valiente, se enojó por lo que estaba pasando porque los enemigos de un pueblo, por la petición de un rey para conquistar un pueblo. Entonces se enojó Saúl y actuó en él la justicia de Dios, hizo bien. También, por ejemplo, el hecho de haber prohibido y haber sacado a todas las adivinas y hechiceros, pues él hizo bien porque él estaba obedeciendo la palabra de Dios. Sin embargo, cuando él ya estaba muy fermentado al final de su vida, terminó consultando a una adivina. Terminó yendo en contra de aquello de lo que él había instaurado, en una convicción que él había tenido, ¿no? Así que tenemos que tener cuidado de estos puntos y saber que la maldad, así como estoy hablando primero de esa maldad en nuestras vidas, pero vamos a ver también la maldad del mundo para con los hijos de Dios. Cada vez las cosas van a estar peor. Pero ¿cuál es el propósito de esta parte? Líbrame de todos ellos. ¿Sabes? No importa cómo crezca la maldad. No importa cómo este mundo se fermente en maldad, en pecado.
Dios, si tú lo buscas, te va a librar, como libró finalmente a Esteban. Y no te estoy hablando que lo libró de la vida, de la muerte, lo libró, le dio finalmente la victoria a través de toda esa gran prueba que él pasó, ¿no? Y bien, pues aquí terminamos con la enseñanza. La próxima vez vamos a ver algunas cosas acerca también cómo en esa edad ya madura David recuerda al Dios de su juventud. ¿Sí, Pati? Alex, un comentario. El otro día estaba leyendo cuando Sodoma y Gomorra, cuando las gentes de ese lugar, y además dice todos, ¿no? Cuando todos van a casa de Lot y le dicen que saque a los 2 varones que llegaron. Ajá. La verdad, si uno lo lee con detenimiento, uno puede ver estas 3 etapas, o sea, la impiedad, la perversidad y la violencia. Y tú decías el otro día que a veces cuando uno veía la televisión, uno sentía como esa violencia de este mundo, o sea. Y el otro día estaba yo viendo que en el Museo de la Tolerancia, ese que está enfrente de la Alameda, que yo creo que se hizo con fondos principalmente de la comunidad judía, hicieron un simposio o algo así, estaba la bandera de la homosexualidad y estaban pugnando así porque también se les reconocieran sus derechos. Pero yo pensé, o sea, el discurso de las gentes que estaban ahí, algunos norteamericanos, era como no solo afirmativo, sino como violento, ¿no? Entonces, Sí, violencia de palabras, ¿no? Sí, y entonces yo dije, si yo ahorita me parara, como en una ocasión le dije a un judío, oye, hablando de la homosexualidad, que él aparentemente estaba como que diciendo, pues, hay que respetarlos. Yo le dije, oye, tu libro, Dios en tu libro lo condena, y también en el mío. Entonces me dijo, bueno, es que yo no sé tanto de mi libro, y se paró y se fue. Y entonces, pero yo dije, si yo ahorita me parara y les dijera, oigan, señores, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, Dios condena eso. Bueno, yo dije, yo creo que me iría como Esteban, digo, mínimo me sacaban a patadas, ¿no? A patadas me sacaban. Y entonces yo me acordé de cuando el Señor Jesucristo decía, hablando de los últimos tiempos, como en los días de Noé, y acordaos de la mujer de Lot. Y yo dije, yo creo que el mundo está llegando ya a nivel mundial a esa situación en donde el impío y el perverso y el violento tienen carta blanca y a veces el Hijo de Dios señalando los principios de Dios le va mal. ¿Cómo te das cuenta que aún las palabras y aún hasta los colores se ha pervertido en este sentido, ¿no? Por el mal uso de ellos? Lo decía, el Museo de la Tolerancia fue un poquito como para hablar de todas aquellas actitudes intolerantes que tuvieron del régimen del Holocausto, el régimen, básicamente es eso fue al principio, pero ahora se ha tomado y se ha desviado por otro lado. La otra vez, no me acuerdo, uno de mis hijos me dijo, mira papá, ¿y por qué están anunciando ahí la bandera LGTB? Le dije, no, es un arcoíris, mijo. Digo, un arcoíris. No, es que estamos así realmente. Oye, y pues sí, se fermenta todo, el pecado fermenta. Y lo que me impresionó también de Lot, ya rápido ahorita. Sí, no te preocupes. Es que los ángeles les dan ceguera y no se sorprenden. Siguen buscando. Teniendo. La necedad pudo más que la ceguera. Fíjate que en eso nos comprueba. Hay dos cosas muy hermosas, muy explicativas, más que hermosas, ¿no? Porque número uno, la paciencia de Dios. Porque Dios, si hubiera habido 10 justos, hubiera perdonado a Sodoma, a pesar de la actitud de la gente. Pero también esto nos enseña que ya no había nada que hacer. La paciencia de Dios tiene un límite inteligente. Es decir, Él va a tener paciencia siempre y cuando haya una esperanza, una oportunidad de conversión. Pero pues ahí no había, ¿no? Fíjate, con tan solo los familiares de Lot,
si se hubiera completado con los familiares de Lot, el número de 10 se hubiera salvado a la ciudad. Pero, pues no, Dios mostró claramente que su juicio fue justo, ¿no?